No puedo entonces hoy ser mejor, mejor. Es un nuevo día, oportunidad de un presente más feliz. Es triste el pasado, mas no importa, estoy comenzando todo otra vez. Lo que importa es el presente. Decidir, recordar lo que en el pasado ya se quedó. Piensa bien, te quiero preguntar, si valdría hoy revivir lo que atrás quedó. Es un nuevo día, oportunidad de un presente más feliz. Es triste el pasado, mas no importa, estoy comenzando todo otra vez. El presente es mejor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Después de alimentar a los 5,000, Cristo despidió a los discípulos para pasar un tiempo en soledad. Necesitaba descansar del estrés que le agobiaba. Siguiendo la cronología, es probable que los acontecimientos aquí registrados ocurrieran hacia fines de marzo o principios de abril del año 30 después de Cristo. Convencida de que Jesús era el Mesías prometido, el libertador de Israel, la multitud estaba decidida a coronarle rey allí mismo. Al percatarse del sentimiento de la multitud, los discípulos tomaron la iniciativa y estuvieron a punto de proclamar a Jesús como rey de Israel. Judas fue el primero de los 12 en percibir la importancia del sentimiento popular y fue el que inició el proyecto de coronar a Cristo. Esta acción precipitada habría hecho concluir en forma prematura el ministerio terrenal de Cristo. Jesús debió actuar con decisión y en forma inmediata a fin de apaciguar el sentimiento popular y dominar a sus propios discípulos. Tal como se deduce del contexto que Jesús se había retirado a un lugar desierto y apartado, y al regresar de ese lugar los discípulos se dirigían hacia Capernaum o Betsaida, y que finalmente desembarcaron en Genezaret.
Estos puntos geográficos nos dan la idea que Jesús, sus discípulos y la gran multitud estaban en algún punto de la ribera noreste del mar de Galilea, a poca distancia de Betsaida. Desde allí, la otra ribera sería el lugar de donde habían venido esa mañana. Juan dice que desde el lugar donde Jesús había alimentado a los 5,000, los discípulos iban a Capernaum. Marcos menciona que iban a Betsaida, lo que posiblemente quiera decir que iban en dirección hacia Betsaida, junto a la cual debían pasar para llegar a Capernaum. Lo que finalmente aconteció fue que el viento los alejó de su destino, en vez de acercarlos al mismo. Entre los cerros de la costa del mar de Galilea, Jesús pasó varias horas en oración, pero sin perder de vista a los discípulos en el lago. En esta ocasión su oración tenía dos propósitos. Primero, pedir por sí mismo para que pudiera hacer conocer a los hombres el verdadero propósito de su misión. Y segundo, pedir por sus discípulos en su hora de chasco y prueba. No estaba solo únicamente en el sentido físico. Jesús sentía la soledad de que ni siquiera sus discípulos lo entendieran. Allí en los apartados cerros, bajo la bóveda estrellada de los cielos, Él se comunicó con su Padre. Marcos dice que remaron con gran fatiga, pero el griego emplea una forma del mismo verbo aquí usado, por lo que podría traducirse que remaron zarandeados. Al parecer, por causa del fuerte viento contrario, desistieron de usar las velas y se pusieron a remar. El viento era espantoso. Si los discípulos hubieran emprendido la travesía del lago cuando Jesús les dijo que lo hicieran, podrían haber evitado la tormenta, pero su terquedad los llevó a demorar la partida, hasta que estuvo casi oscuro. Después de quizá unas 8 horas, estaban luchando por salvar sus vidas. Judas, quien había sido el principal promotor del plan de coronar a Jesús por la fuerza, sin duda se había resentido más que los otros cuando Jesús los mandó que se embarcaran hacia la otra ribera antes de que Él fuera. Sin embargo, los otros discípulos, cuando obedeciendo a Jesús, se dispusieron a cruzar el lago, también sentían humillación, chasco, resentimiento e impaciencia. Podríamos decir que mientras vacilaron en la playa, surgió su incredulidad. Así como el viento era contrario, también sus corazones estaban contrariados. Pero en la providencia divina, el tormentoso mar, paradójicamente, pudo aquietar la tormenta que rugía en su alma. Del mismo modo, a veces nosotros nos encontramos a la deriva en el oscuro y tormentoso mar de las dificultades. Y en esas ocasiones solo Jesús puede acallar la tormenta. Desde tiempos antiguos, los judíos habían acostumbrado dividir la noche en 3 vigilias. Pero bajo el gobierno romano habían adoptado el sistema de 4 vigilias. La 4ª vigilia romana iba de las 3 hasta las 6 de la madrugada. Según el relato de Marcos, Jesús quería adelantárseles, o por lo menos quería dar la impresión de que no pensaba detenerse. En forma similar, en Emaús, Jesús hizo como que iba más lejos. Durante esa noche, el Señor no había perdido de vista a sus discípulos en ningún momento. Pero los discípulos, cuando le vieron de repente, se espantaron. No era una alucinación de 1 o 2 de ellos. Se turbaron y quedaron atemorizados al ver un ser humano caminando sobre las aguas del mar de Galilea. Al parecer,
la superstición popular no se había borrado de todo de la mente de los discípulos. Exclamaron: ¡un fantasma! La expresión era para referirse a la aparición de algo que no podía explicarse como fenómeno natural. Como primera reacción, los discípulos gritaron atemorizados, pero casi inmediatamente se dieron cuenta de que el supuesto fantasma era Jesús. Entonces ahora, en vez de gritos de miedo, gritaron pidiendo auxilio. En ese momento, Jesús pronunció palabras que infundieron valor. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Solo Mateo registra el difícil y casi fatal episodio de Pedro en esta ocasión. Al parecer, las habilidades naturales de Pedro como líder, como también su impulsividad y su arrojo, lo habían puesto en una posición de cierto liderazgo entre los 12. Estas características ahora, como en otras ocasiones, le llevaron a confiar demasiado en sí mismo y a actuar en forma impulsiva y poco juiciosa. Así que dijo: Señor, si eres tú. La forma griega de esta frase puede traducirse también, puesto que eres tú. Pedro en ese momento no tenía duda de quién era el que les había aparecido. De otro modo, nunca se habría atrevido a salir de la barca para intentar caminar sobre las olas encrespadas por el viento. Y así le dice en forma atrevida al maestro: manda que yo vaya a ti. Pedro estaba dispuesto a hacer lo que Jesús le indicara, pero no quería actuar mientras no tuviera la seguridad de que Jesús aprobaba su proceder. Es probable que Cristo nunca se hubiera propuesto que Pedro caminara sobre las aguas. Pero si la imperfecta confianza de Pedro lo impulsaba a hacerlo, Cristo estaba listo a aceptar eso como un acto de fe. Pedro salió de la barca por fe. La fe lo sostuvo sobre las aguas del mar de Galilea, pero esa fe solo fue activa mientras él mantuvo sus ojos fijos en Jesús. Al parecer, en el primer momento Pedro no tuvo miedo de los elementos de la naturaleza, pero mientras caminaba sobre la superficie de las aguas, conoció la realidad de su situación y su fe se desvaneció. Pedro miró a sus compañeros y se preguntó cómo estarían reaccionando ante su nueva habilidad. Así que, volviéndose para mirarlos, perdió de vista a Jesús. Y cuando volvió a buscarlo con la mirada, ya no lo halló. No vio más que un turbulento mar y sintió el peligro del fuerte viento. En ese breve instante, cuando quitó los ojos de Cristo y miró a sus compañeros, el orgullo debilitó su fe, por así decirlo, y frente a las grandes dificultades, flaqueó y no pudo sostenerse solo. Mientras mantengamos nosotros nuestros ojos en Cristo, y mientras confiemos en su gracia y poder, nunca necesitaremos temer. Pero cuando nos miramos a nosotros mismos, a los que nos rodean y a las dificultades que nos circundan, tenemos sobrada razón de tener miedo. Pescador durante toda su vida, Pedro sin duda sabía nadar. Pero en ocasión de una tormenta como esta, cuando hasta la barca peligraba, sería inútil intentar hacerlo. Así que exclamó con desesperación: «Señor, sálvame». Estas palabras expresan en forma sucinta la urgencia del pedido de Pedro. Dios no demora en responder al sincero pedido de liberación de las olas de la tentación que de tanto en tanto intentan anegar nuestra alma.
Él prestamente atiende a la súplica del pecador arrepentido. Así fue que Jesús lo asió de la mano y le prestó auxilio. Pero también añadió: hombre de poca fe. De igual manera, con amor, Jesús primero salvó a Pedro, luego lo reprendió por su falta de confianza. No censuró a Pedro por haber intentado andar sobre las olas, sino por abandonar la fe. Al parecer, Pedro comprendió y apreció la lección que Jesús deseaba que aprendiera de este caso. Pero si lo hubiera aprendido plenamente, no hubiera fracasado alrededor de un año más tarde ante la gran prueba que debió enfrentar cuando tomaron preso a Jesús. Una persona vacila cuando está en duda acerca de cuál de dos caminos debe tomar. Ninguno puede servir a dos señores, ni tampoco puede sentirse cómodo en sus intentos de hacerlo. Cuando Pedro volvió a sus compañeros en la barca, tomado de la mano de Jesús, estaba callado y sumiso. Cristo calmó la tempestad y amainó el viento. La tormenta había logrado su propósito. Los pensamientos de impaciencia y resentimiento contra Jesús habían sido eliminados del corazón de los discípulos. Esta fue la primera vez, pero en ningún caso la última, cuando los discípulos adoraron a Cristo. Los magos lo habían adorado cuando era un tierno niño, y también lo adoraron varias personas en favor de los cuales Jesús había realizado milagros de sanamiento. Pero fue en esta ocasión cuando los discípulos confesaron por primera vez que Jesús era el Hijo de Dios y lo adoraron en la forma en que los hombres adoran a Dios. Lo que es más, Jesús aceptó su adoración. Es posible que esta confesión de fe tuviera un mayor significado por causa de las dudas y los temores de los discípulos en la noche anterior. La verdad, Omar, es que este caso es increíblemente impactante. Sí. Cuando vemos la lección que aprendieron estos discípulos, es también una lección práctica para nosotros. Siempre es nuestro deseo que Dios haga nuestra voluntad, pero muchas veces los designios de Dios son distintos a los nuestros. A veces el maestro permite ciertas pruebas que resultan en una lección que no esperábamos recibir. Pero lo que sí podemos estar seguros es que cada oración sincera recibirá contestación. Tal vez no llegue exactamente como deseamos o cuando la esperamos, pero llegará de la manera y en la ocasión que mejor cuadren a nuestra necesidad. Las oraciones que elevamos en la soledad, en el cansancio, en la prueba, Dios las contesta. No siempre según lo que esperamos, pero siempre para nuestro bien. Así es, sí, sabes, la oración del justo puede mucho. El justo por la fe vivirá. Y sabes, tomar esa línea telefónica directamente al cielo, completamente gratis, pagada por el precio de la sangre de Cristo, nos habilita a estar en comunicación en tiempo, fuera de tiempo y a todo tiempo. Podemos nosotros encontrar un aliciente en Cristo. Sí. Cristo estará dispuesto a escucharnos en cualquier momento. Nada más es depositar nuestra fe en esa oración y llamarlo. Por eso en este momento quiero invitarte a ti, estimado televidente. Tú ves nuestro número telefónico al pie de la pantalla y te invitamos a que nos llames. Estarán nuestros operadores y operadoras recibiendo tu llamada para orar contigo. Y también porque si tú necesitas algún consejo o tal vez algún material con respecto al tema, tú puedas pedirlo.
yo te pido que mires ahora el número que está al pie de la pantalla y nos llames. No dejes de llamarnos. También puedes escribirnos a nuestra dirección electrónica. Puedes alcanzarnos por nuestro correo electrónico y te invitamos que lo hagas. ¿Por qué? Porque la Voz de la Esperanza se complace en servir a toda alma necesitada. La Voz de la Esperanza, que produce el programa Descubra, te invita en este momento que te comuniques con nosotros y que podamos juntos alabar el nombre de Dios y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así es, Omar, y en realidad aquellos que tengan pedidos de oración, pedidos especiales de oración, pueden compartirlos también con nuestros operadores. La Voz de la Esperanza se complace en tener días de oración durante la semana en nuestras oficinas. Oramos por cada una de las peticiones y en realidad, como ya vimos, cada petición es importante para Dios. De nuestra parte, muchas gracias por habernos sintonizado. Le esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. La montaña grande has enfrentado y has vencido la tribulación. Pero el valle que está frío ante ti tiene sombras que no puedes vencer. Pensaste que todo era perfecto, creías conocer su voluntad. Pero esas preguntas sin respuestas mucho tiempo te requerirán. Cuando no hayes respuesta, busca a Cristo. Él es más que una respuesta a tu oración. Y tu corazón encontrará refugio. Cuando no hayes respuesta, ahí está Dios. Dios nunca se deja de ti. En vez de preguntar por qué sucede, pregunta cuál tu fin será. Mientras el dolor se aleja, razón encontrarás de vivir triunfante por la eternidad. Cuando no hayes respuesta, busca a Cristo. Él es más que una respuesta a tu oración. Y tu corazón encontrará refugio. Cuando no hayes respuesta, ahí está Él. Cuando no hayes respuesta, busca a Cristo. Él es más que una respuesta a tu oración. Y tu corazón encontrará refugio. Cuando no hayes respuesta, allí está Él. Cuando no hayes respuesta, allí está Dios.
Con gusto, hoy queremos ofrecer a nuestros televidentes gratuitamente el maravilloso libro El Camino a Cristo, bestseller de la literatura cristiana. Usted se deleitará en sus páginas, pues están llenas de consejos prácticos para su diario vivir. Obtenga su ejemplar hoy mismo, llamándonos al 1-888-TESOROS, que es lo mismo que 1-888-837-6767, o escríbanos un correo electrónico a info@lavoz.org, o envíenos una cartita a La Voz de la Esperanza, Box 7279, Riverside, California 92513. La Voz de la Esperanza ha creado desde sus inicios el Círculo Mundial de Oración, apartando cada día jueves para atender todas sus peticiones. Sin embargo, si tiene algún pedido especial, llámenos y con mucho gusto nos uniremos a usted en oración a Dios, pues todos los días de oficina nos reunimos para buscar a Dios en oración y presentarle a Él todas las peticiones que a diario llegan a través de nuestra página lavoz.org y nuestro correo electrónico info@lavoz.org, y por supuesto a nuestro teléfono 1-888-TESOROS, que es igual a 1-888-837-6767, o por correo a La Voz de la Esperanza, P.O. Box 7279, Riverside, California 92513. No espere para mañana. Envíenos sus peticiones hoy mismo.